todos los instintos básicos, el de supervivencia, el de agresión, el impulso sexual, el que peor controlamos, el que no dominamos, es la tristeza maligna y la depresión. Hoy vamos a buscar las preguntas y muchas de las respuestas. Y lo vamos a hacer con un gran científico, Lewis Wolpert, que hace unos años estuvo a punto de suicidarse en el Támesis, en Londres. Ya al poco de nacer, con sus pasmosos gritos, la cría del hombre lanza su deseo de vivir y reclama así la imperiosa necesidad de atención, calor y alimento. Es la primera manifestación de una larga serie de comportamientos cuyo único objetivo es la supervivencia. Con el tiempo, el individuo llevará a la práctica, según las circunstancias a las que se vea confrontado, determinadas formas de comportamiento que le permitan funcionar de manera rápida e intuitiva. El instinto de supervivencia es una de las herramientas incluidas en el kit de conductas y pautas programadas que tenemos al nacer. No dependen de la ayuda de la memoria o del razonamiento, procesos lentos y laboriosos, sino que son espontáneos y forman parte del subconsciente. La necesidad de alimentarse, así como la selección de los alimentos según sus características nutritivas o su garantía de buen estado, forman parte de comportamientos anclados en nosotros desde hace millones de años. Hay otras muchas conductas que se desencadenan sin que seamos conscientes de ello y que tratan de proteger al individuo o de facilitarle la existencia. Antes de que nuestra conciencia se percate de un peligro, se desencadena la reacción del miedo. La adrenalina empieza a circular por la sangre y prepara los músculos para reaccionar, huir o atacar. La ansiedad o el miedo son necesarios para sobrevivir a las amenazas del entorno. Pero, ¿cómo se forma el instinto de supervivencia o ese conjunto de adaptaciones, reflejos, condiciones fisiológicas, acciones y comportamientos? ¿Están ya presentes y preparados para desencadenarse en el recién nacido? Si miramos hacia animales de corta vida, como los insectos con poca capacidad de aprendizaje, veremos que la gran mayoría de sus reacciones de supervivencia les vendrán definidas por sus genes. Sin embargo, en el caso de los animales con mayor desarrollo del sistema nervioso, parte de los instintos se adquieren o se perfeccionan. Lo que sí viene marcado por la herencia es la metodología del aprendizaje, que obliga a buscar los mecanismos más eficientes y menos costosos en la labor de supervivencia. Los genes son en realidad lo único que pervive y, por lo tanto, los que dirigen las estrategias de supervivencia en un determinado nicho ocupado por la especie. El ser humano no ha dejado de expandirse por distintos ambientes a una velocidad superior a la de los cambios evolutivos genéticos. Esto le ha llevado a arrastrar muchas veces sus instintos como una carga, más que como una herramienta útil, lo que ha convertido a determinados comportamientos de supervivencia en acciones difusas, fragmentadas, frágiles y mal orientadas. Un ejemplo de ello son los miedos o fobias a elementos o situaciones que ya no constituyen un verdadero peligro. El pavor a las arañas o las serpientes tan extendido en la población actual. Las normas de supervivencia han cambiado y el hombre se encuentra confuso y molesto ante sus instintos, antes tan necesarios y prácticos. Lewis Wolpert, profesor de la University College of London, es reconocido internacionalmente por sus estudios en biología molecular. En los últimos años, un nuevo campo ha despertado el interés investigador de Wolpert: la tristeza como mecanismo adaptativo de la evolución. Cualquier posibilidad de que la mente tenga una organización innata, es decir, que haya naturaleza e instinto, a mucha gente le parece como algo casi inmoral. Y sin embargo están equivocados, ¿no? Siento decir que están equivocados. Pongamos primero un ejemplo muy simple. Hay muchas personas que tienen miedo de las serpientes y de las arañas. Pero, por otra parte,
No importa la cantidad de veces que se le diga a un niño que debe tener cuidado con un enchufe eléctrico. No existe ningún niño que le tenga miedo a los enchufes. Es decir, que el miedo a las serpientes y las arañas está innato en nuestra mente. Y personalmente creo que Dios, el sentimiento religioso, también está programado en nuestra mente. Y parece ser que tú sabes cómo se programa. No lo sé, pero tengo una teoría. Lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos herramientas. Los animales, los chimpancés, pueden utilizar herramientas muy sencillas, pero en realidad es la tecnología, las herramientas, lo que ha dirigido la evolución humana. Para poder utilizar una herramienta hay que poseer el concepto de causa y efecto. ¿Qué es lo que causa un determinado efecto? Y una vez se tiene el concepto de que algo causa algo, se quiere comprender la muerte, la enfermedad. Y Dios es una solución. Y la gente que cree en un Dios funciona mejor que los que no creen. Y yo creo que esto lo tenemos en la mente. Y quizá es por eso, probablemente, que la religión todavía está presente hoy día. Aunque cuando se analiza desde un punto de vista científico parece irracional. Sí, parece un poco irracional. Pero en Estados Unidos más de un 80 o un 90% de la población son creyentes. Lo que sugiere, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, y lo haces en tu último libro, el que trata de la creencia religiosa, es que hay una ventaja comparativa de adaptación en el hecho de ser religioso. Si se procrean, si están mejor, se procrearán más y bueno, llegarán a ser mayoría. No está probado, pero es ventajoso tener explicaciones. Queremos explicaciones de las cosas que afectan a nuestras vidas y la religión las proporciona. Todo empezó cuando los primeros humanos descubrieron la relación entre las causas y los efectos. Si frotar dos piedras producía fuego, por ejemplo, ¿qué era lo que originaban las tormentas, la lluvia o el sol? Surgieron así los mitos y los dioses que intentaban explicar aquello que los hombres primitivos no podían entender. Las supersticiones, firmemente arraigadas en nuestro inconsciente desde hace miles de años, permitieron darle un sentido al mundo en que vivimos y fueron el origen de las religiones, proporcionando diferentes modelos del mundo para entender la realidad. Actualmente la ciencia ha resuelto muchos de los misterios que nos acechaban en el pasado y tendemos a considerar inútiles las antiguas creencias, pero ¿realmente lo son? Observar el mundo tal y como es sin pretender entenderlo es una experiencia traumática. Al fin y al cabo, no creer en nada, no encontrar justificación ni motivo oculto a las cosas que ocurren, puede resultar aterrador. Puede hacernos sentir la soledad más absoluta. Por tanto, cabe pensar que la invención de las creencias, sean las que sean, ha resultado muy útil para nuestra supervivencia como especie. Su poder es tal que los científicos están comenzando a investigar el significado del fenómeno de la fe. De momento hay estudios que demuestran que las personas con fuertes creencias son más sanas y responden mejor ante situaciones adversas. Algunos sugieren incluso que la fe podría ser heredada genéticamente de nuestros antepasados, confiriéndonos una fortaleza psicológica extra para afrontar las dificultades que la vida conlleva. Vamos a continuar en el punto anterior, pero desde otro ángulo. Tenemos un cuerpo muy parecido al que teníamos en la edad de piedra, ¿no? Eso es, sí. ¿Y qué pasa con la mente? ¿También tenemos una mente parecida? Sí, muy parecida. ¿Con arañas y serpientes? Aunque creo que la mente moderna solo tiene 20.000 o 30.000 años. Las herramientas complejas solo aparecieron hace unos 30.000 o 40.000 años. Y tú dices que a partir de entonces es cuando la mente ha comenzado a cambiar. Pero el problema, y tú sabes mucho de esto, incluso a nivel personal, es que los instintos básicos que están
situados o almacenados en el sistema límbico, en el cerebro primitivo, desde hace mucho antes de hace 30 o 40.000 años, todavía están allí. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza, que es un instinto muy útil. Es muy importante para la madre y para el hijo que cuando la madre sale de la habitación, el hijo, que es muy pequeño, se entristezca y quiera estar con la madre. Porque esto mantiene los lazos y la madre está triste si el hijo se va. La tristeza es útil. Cuando, por ejemplo, se pierde dinero y se intenta hacer algo al respecto. Es decir, que la tristeza es una emoción muy importante, pero si funciona mal puede convertirse en un problema. Lo que pasa, y lo que no entiendo muy bien, es el instinto de ansiedad o la ansiedad. Es posible que nosotros estemos hablando aquí hoy gracias a este instinto de tener miedo cuando vemos una hiena que tenían nuestros antepasados o de ver a alguien que te va a atacar. Y así comienza este increíble proceso de adrenalina y corticotropina. Y bueno, la ansiedad nos ha salvado la vida. De acuerdo, admitámoslo. La ansiedad claramente salva nuestras vidas. Pero la tristeza... La tristeza, sí, la tristeza también, porque mantiene a la madre y al hijo juntos. En esto ha trabajado el psicoanalista John Bowden. Yo estoy en contra del psicoanalismo, pero Bowden dijo una cosa muy importante, y es que la tristeza es lo que mantiene a las parejas unidas. La relación con la pareja. Si uno de la pareja se va, el otro se siente triste y es lo que hace que la pareja siga unida. Cualquier pérdida hace sentir tristeza y hace que se luche por compensar esa pérdida. Es muy importante. Pero, ¿cuál es el efecto de la tristeza en la mente, dentro de la mente? La tristeza hace buscar el remedio. Si estás triste porque no sabes dónde has dejado las gafas, tienes que buscarlas. Si estás triste porque tu hijo ha salido de la habitación o porque no sabes dónde está, entonces tienes que buscarlo. La tristeza lleva a la acción. Y si te encierras en uno mismo, esto lleva a la depresión. No, en esto tiene que haber algo más. No. Tiene que haber una pérdida. Una pérdida o un componente genético. O si de niños se han sufrido abusos, o si se ha perdido a los padres, por ejemplo, la probabilidad de tener una depresión es mucho más alta. La depresión es una enfermedad que causa un gran sufrimiento y que afecta a todas las culturas del mundo. ¿Cómo podría explicarse en términos evolutivos una patología tan devastadora? Puesto que se trata de un trastorno afectivo, hay que centrar la atención en las emociones y en su valor adaptativo. Las emociones básicas, que son la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa, son universales y representan una respuesta rápida y espontánea ante posibles beneficios o peligros. El miedo, por ejemplo, es una reacción emocional ante la amenaza de un daño físico. Pero ¿es la tristeza la emoción más similar a la depresión? ¿De qué modo puede resultar útil para que se haya seleccionado? La respuesta está en el afecto. Es el afecto el que es adaptativo, el que crea la necesidad de un niño de estar con su madre y la de su madre de estar con él, lo que sin duda aumenta mucho su supervivencia. Pero para que este vínculo sea realmente efectivo, la pérdida del ser querido debe causar una aflicción, una tristeza que impulse el reencuentro. Que venza la pereza de gastar energía o el miedo a ponerse en peligro. Es decir, la tristeza sería al afecto lo que el hambre es al comer. Entonces es muy fácil pensar en la depresión como en una tristeza patológica. Alguna cosa va mal en los procesos cerebrales que hacen que estemos tristes de manera que resultan en una depresión que no es nada adaptativa. Volviendo a las analogías, al igual que el cáncer es un proceso de crecimiento fuera de control, la depresión sería una tristeza fuera de control. Una tristeza maligna que se extendería a otros procesos cerebrales como el razonamiento. Y los pensamientos negativos, a su vez, también reforzarían el proceso emocional.
Un bucle de realimentación fatal, pero que hoy, afortunadamente, podemos romper mediante psicoterapia o fármacos antidepresivos. Pensar las enfermedades desde un punto de vista evolutivo puede ayudarnos a entenderlas y a darnos cuenta de que la selección natural nos ha hecho regalos maravillosos, pero que pueden arrastrar con ellos consecuencias terribles. Déjame que te haga otra pregunta. Si tienes una tristeza excesiva, Aparece la depresión, que entonces sí es algo negativo. llega la depresión. Y tienes una frase fantástica. Dices, la depresión es un estado extraño. Si uno puede describir su depresión es que no la tiene. Sí, esto lo digo siempre. Y es que yo tuve una depresión muy aguda. Y he hablado con muchos depresivos y todos están de acuerdo conmigo. El estado de uno no tiene nada que ver con... En fin, déjame que te diga una cosa. No conozco la literatura española, pero todavía no he encontrado una sola novela inglesa que tenga una buena descripción de la depresión. Es cierto que muchos autores han descrito su propia depresión, pero no existe ninguna novela en inglés donde haya una buena descripción. Y sin embargo, un 10% de la población la padece. No sé cómo es la situación en España actualmente. No lo sé, la verdad, pero da lo mismo. ¿Sabes? Recuerdo que debe hacer algo menos de 10 años que nos encontramos en Londres y estaba saliendo de una depresión terrible. Sí, he tenido varias, aunque no tan graves. Cada vez entendemos más cosas. Yo me he tomado el antidepresivo esta mañana. Me he tomado mi pastilla. También creo que la terapia cognitiva, el cambiar la forma de pensar, puede ser muy útil. Pero decir que realmente lo entendemos, esto no es así. Pero en el fondo tampoco entendemos cómo funciona el cerebro. Realmente creo que la depresión es una emoción de tristeza extrema que se hace maligna. De la misma manera que el cáncer se produce cuando unas células normales pierden el control, cuando las células se dividen sin control. También a veces se pierde el control de la tristeza. Si vamos más allá de la depresión, estoy pensando en los instintos, ¿no? Y nos enfrentamos con la agresividad, la violencia. Oye, ¿por qué caray pasa eso? Hay una desproporción en el tiempo. Quiero decir, se supone que hace 60.000 años teníamos que ser violentos porque el entorno era muy violento. Y eso es lo que hemos heredado. Pero ¿por qué diablos seguimos siendo tan violentos? ¿Por qué ocurre eso todavía hoy? Creo que una parte de la agresión viene dada para la defensa personal. Cuando alguien te ataca, hay que responder con un poco de agresividad. De lo contrario, no te defenderás bien. Parece ser que originalmente vivíamos en grupos pequeños que se desplazaban. Y había mucha competición para obtener los recursos. Quizá por eso había tanta agresividad. Frente a la violencia que vemos cada día en la televisión o a nuestro alrededor, surge la pregunta: ¿por qué somos agresivos? En algunas circunstancias, como la escasez de alimentos, el dominio de un territorio o la búsqueda de un compañero sexual, el comportamiento agresivo parece el más extendido entre el resto de animales. De hecho, la competencia entre semejantes puede tener un valor de supervivencia muy importante. En realidad, una cebra no necesita correr más que el león, necesita correr más que otra cebra. Y parece que nosotros no somos una excepción. Tanto en las sabanas donde vivieron nuestros ancestros como en nuestros hábitats actuales, cierto grado de agresividad no solamente puede ser útil, sino también fomentado y aplaudido socialmente. Algunos expertos ven en varios deportes, por ejemplo, cierta similitud con las luchas rituales del mundo animal. Una conducta que deja espacio al instinto agresivo en su papel de distinguir al más fuerte, pero con reglas estrictas que suelen impedir la muerte del más débil. Sin embargo, lo que sí parece más propio del ser humano es la violencia extrema. Una agresividad patológica y descontrolada que carece de valor adaptativo. ¿Podremos llegar a controlarla? La selección también nos ha dotado de la capacidad para el sentido moral, para aprender de los errores, para el altruismo, etc.
Parece que en nuestra naturaleza se incluye lo peor y lo mejor. ¿Sabremos aprovechar lo bueno para rechazar lo malo? Me gustaría que escucharas o que vieras lo que el psiquiatra estadounidense Pincus me dijo en una ocasión. Su mensaje es que un niño torturado, un niño del que han abusado, no necesariamente tiene que ser una persona violenta cuando sea mayor. Y una persona que ha sufrido una lesión en el cerebro, tampoco. No necesariamente. Y por último, una persona que sufre una enfermedad mental como la esquizofrenia, tampoco necesariamente. Pero, dice Pincus, si las tres cosas coinciden juntas en una persona, hay muchas probabilidades de que esa persona sea violenta cuando sea adulto. Escuchémosle. ¿Por qué matan los asesinos? Dios. Es un problema muy complicado en el que hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad hacia la violencia, a ser realmente muy violento. Surge de la interacción y la intersección de tres factores principales. La mayoría de los enfermos mentales no son violentos, la mayoría de los que tienen defectos neurológicos no son violentos y la mayoría de los que han sido maltratados en la infancia no son violentos. Pero cuando esos tres factores se dan a la vez en un individuo existe una tremenda vulnerabilidad hacia la violencia y resulta muy difícil para la persona inhibir ese impulso violento. O sea que lo que estás diciendo es que si hay una persona que reúne los tres factores juntos y se encuentra en una situación en la que nadie está poniendo prohibiciones o se encuentra en una situación de guerra en la que no existe ningún agente que intente detener este tipo de cosas, entonces esta persona definitivamente actuará como un asesino. Sin duda. De modo que la violencia no es algo que sea debido a actitudes generales, a la pobreza o a la riqueza, como dice mucha gente. Lo que tú dices es que hay, oye, cuidado, tres razones concretas que conducen a la violencia. Efectivamente, encontramos una inclinación particular hacia la violencia en algunos medios sociales. Por ejemplo, en los pobres. Los que tienen unos ingresos familiares de solo $10.000 presentan un índice de maltrato infantil 12 veces mayor que los que tienen unos ingresos familiares de más de $50.000. Podríamos decir que es a causa de la pobreza, pero no es a causa de la pobreza. Es algo que está relacionado con la pobreza, lo que lleva a maltrato infantil. Puede ser la drogadicción, el alcoholismo o una enfermedad mental relacionada con la pobreza, pero sea lo que sea, la causa es el maltrato infantil, no la pobreza. Una chica de 16 o 17 años que no ha tenido experiencia de maternidad, si tiene un niño que llora y no sabe por qué llora y quiere que deje de llorar, hace lo único que sabe que afectará al comportamiento del otro individuo y es pegarle, zarandearle y hacerle daño. Y así se hacen los asesinos. Sí, así es como se hacen los asesinos. Si hay enfermedad mental y daño neurológico, puedo casi asegurar que vamos a tener a alguien que se convertirá en asesino, o podría ser un asesino si se dan las circunstancias adecuadas. El cerebro es un órgano en constante evolución. Cambia y se moldea con la experiencia a lo largo de toda la vida. Pero hay una fase crítica. Durante la primera infancia, la influencia del entorno es fundamental. Cuanto más rico sea en afecto y en estímulos y más saludable el ambiente, más podrán desarrollarse las capacidades cerebrales de la persona. Por el contrario, un ambiente violento puede estropear un cerebro para siempre. Nuevos estudios, apoyados en técnicas de formación de imágenes que antes no existían, han puesto en evidencia que el maltrato repetido en la infancia deja huella en el cerebro. Los daños pueden ser irreversibles. Existen muchas formas de maltratar a un niño. No sabe defenderse. Desde la tortura física en todos sus grados o el abuso sexual, que a menudo pasa desapercibido, hasta el maltrato psicológico. Una forma sutil es descuidar al recién nacido. Por ejemplo, no proporcionarle algo tan primario como consolarlo cuando llora, acunándolo o meciéndolo, puede afectar a su desarrollo. Al parecer, hay una conexión entre el balanceo y la formación del cerebelo, especialmente en su parte media, el vermis cerebelar, muy sensible a las hormonas del estrés. Por otro lado, se ha visto que en adultos que sufrieron maltrato, el vermis cerebral funciona mal. Se sabe que esta parte del cerebelo juega un papel determinante en muchas enfermedades mentales.
Otras zonas del cerebro son muy sensibles a los malos tratos. Los golpes en el cráneo o fuertes zarandeos acaban lesionando el córtex prefrontal, la sede del razonamiento moral y donde se controlan los instintos primarios que proceden del sistema límbico. Al fallar el freno principal que reprime las emociones, la persona queda a merced de su agresividad instintiva. Pero también el sistema límbico se puede deteriorar en un ambiente violento. La amígdala, que filtra e interpreta las informaciones sensoriales, puede crecer menos debido al estrés que supone el maltrato, como sucede también en el hipocampo, pieza clave en la formación de la memoria. Los adultos con una historia traumática suelen tener un sistema límbico sobreexcitado, lo que propicia conductas antisociales o violentas. Hay una correlación entre el maltrato, un coeficiente intelectual bajo y los comportamientos violentos. Nada tiene de raro si en su momento dejan de desarrollarse zonas importantes para la formación de la memoria o el aprendizaje. También el maltrato y la salud mental están relacionados. Un ambiente perjudicial puede echar a perder el patrimonio genético de un cerebro sano para siempre. Las causas por las que todos estos daños no afloran hasta que la persona es joven no están todavía claras. Lo más verosímil es que sea por la lentitud del desarrollo de las zonas cerebrales dañadas, que no concluye hasta que se llega a la adolescencia. Actualmente, un 15% de adolescentes desarrollan conductas violentas. Las razones son múltiples y complejas, pero ya la ciencia puede demostrar que las lesiones cerebrales producidas en la infancia están en la base de buena parte de ellas. A la luz de estos nuevos datos, ¿puede juzgarse a alguien con el cerebro dañado responsable de sus actos? Investigadores de la Universidad de Ginebra acaban de descubrir que la molécula HAM-C, conocida por su capacidad antiinflamatoria, está implicada en la formación de espermatozoides. Después de varios meses de investigación de diversas sustancias, los responsables del descubrimiento afirman que la falta o deficiencia de la molécula HAM-C está directamente relacionada con la imposibilidad de formación de células reproductivas masculinas. De momento se desconoce el mecanismo que provoca esta disfunción, así como la manera de tratarlo. Lo que tienen claro los expertos de la Universidad de Ginebra es que su descubrimiento podrá aplicarse, en un futuro muy próximo, en el diseño de algún tipo de método anticonceptivo para hombres. El hallazgo ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature. ¿Qué secretos esconde la Antártida bajo sus heladas tierras? Para desvelar algunos enigmas de este paraje natural, un equipo de geólogos españoles ha viajado hasta allí con el objetivo de crear modelos tridimensionales que expliquen el origen de la Antártida y su dinámica. El grupo está formado por geólogos e ingenieros de minas de varias universidades españolas. Se trata de elaborar un modelo digital tridimensional de las fracturas responsables de la actividad volcánica en la isla Decepción. Los investigadores rastrearán más de 7 kilómetros de costa inexplorados hasta el momento. En la actualidad ya se han efectuado más de 500 mediciones. La razón de estudiar las fracturas geológicas es que son los caminos preferenciales que utiliza el agua marina para invadir las zonas próximas a las cámaras magmáticas. De esta manera, se produce una interacción que provoca la aparición de fenómenos como fumarolas, suelos calientes y actividad volcánica. El proyecto se inició en 2002 y finalizará el año que viene. La belleza y el aspecto físico son dos de las grandes preocupaciones del hombre moderno. Los avances científicos no solo pretenden alargar la vida del ser humano, sino también mejorarla. Dos descubrimientos ayudarán a vernos más guapos. La primera novedad son unas zapatillas deportivas que se han diseñado copiando la forma de caminar de la tribu africana de los masáis. Los ingenieros norteamericanos que han creado el modelo en cuestión aseguran que este tipo de calzado es capaz de activar unos músculos internos del pie que la mayoría de las personas no utilizan como debieran. Las nuevas zapatillas subsanan esta atrofia muscular al mismo tiempo que tonifican los músculos de las piernas y reducen la piel de naranja, tan temida por las mujeres. Otra mejora en el campo de la estética, pero en este caso que requiere cirugía, es el primer sujetador que se lleva bajo la piel. Es de titanio y realza el pecho. Cuesta unos 5.000 euros y se recomienda a mujeres de 30 a 45 años. ¿Cuánta de la vida vegetal que existe en la Tierra necesitamos los humanos para utilizarla como comida, fibra, madera y combustible?
Un estudio cuantifica lo que necesitamos y lo que desperdiciamos, así como el impacto del hombre en los ecosistemas naturales. La investigación se basa en mediciones realizadas desde satélites, cuya información la procesan modelos informáticos que calculan la producción primaria anual neta, o NPP, del crecimiento vegetal en tierra firme. Los modelos sirven para estimar el porcentaje anual de este índice que consumen los humanos. Los resultados demuestran que la especie humana necesita cada año al menos un 20% de la NPP generada. Además, se ha comprobado que las personas que viven en áreas poco pobladas, como el Amazonas, consumen mucho menos NPP que las que habitan grandes zonas urbanas y que consumen 300 veces más de lo que su área es capaz de producir. Las conclusiones del estudio ayudarán a mejorar la gestión de los recursos naturales de la Tierra y a diseñar crecimientos futuros más sostenibles. ¿Pensabas que los humanos no somos esclavos de nuestros instintos? Pues no. En muchas situaciones de la vida tomamos decisiones por impulsos naturales que no dependen ni de la voluntad ni de la razón. Así, los humanos, como los demás animales, tendríamos un gran componente predeterminado en nuestro comportamiento. Los psicólogos evolucionistas buscan las raíces de nuestro comportamiento en nuestro pasado, porque independientemente del origen y de la cultura de cada persona, solemos elegir lo mismo en una sorprendente variedad de situaciones. Sugieren que muchas de nuestras actitudes en la búsqueda de pareja o la fobia a las arañas, por ejemplo, pueden estar seleccionadas desde hace millones de años. En el caso de la elección de pareja, concretamente, el impulso que nos lleva hasta la persona ideal puede venir determinado por los genes. El olor que emitimos cada uno de nosotros está producido por las moléculas volátiles que transpiramos, y algunas de estas moléculas son atractivas para nuestras potenciales parejas. El zoólogo suizo Klaus Wedekind realizó un experimento para poner de manifiesto la sensibilidad de las mujeres frente al olor de los varones. Seleccionó 44 voluntarios varones con una diferencia genética determinada. Dio a los voluntarios camisetas limpias y les pidió que durmieran con ella 2 noches seguidas. A la mañana siguiente, la recogía metida en una bolsa de plástico. Entonces, dio a oler las camisetas a 49 mujeres y les pidió que las clasificaran según el atractivo del olor. Y sorprendentemente, las muchachas eligieron aquellos genéticamente compatibles, es decir, los chicos que tenían las moléculas más distintas de las suyas. Esta capacidad para detectar los genes les da ventaja a las mujeres, porque les sirve de protección frente a infecciones o enfermedades hereditarias. Por supuesto que ellas no eran conscientes de la relación entre las moléculas y su comportamiento. Simplemente determinaban qué olor les parecía más sexy. Solo que, casualmente, el olor más atractivo coincidía con la pareja que menos problemas genéticos podía causarle. Naturalmente que no elegimos a nuestra pareja por compatibilidad genética, sino porque nos sentimos a gusto en su compañía. Pero no resulta extraño que nos sintamos confortables junto a una persona cuyo olor nos resulta atractivo. Y esta atracción puede ser debida a una molécula heredada. Estamos en la segunda parte de redes. Bueno, en la primera hemos analizado los instintos básicos, el de supervivencia, el de agresividad, el impulso sexual, y nos hemos reservado para esta segunda parte el gran tema de la tristeza maligna y de la depresión. Y lo vamos a hacer conversando, o más bien recapitulando una conversación que tuve hace años con el científico que han podido ver en la primera parte de redes, en unos momentos en que él creía entonces que estaba dejando para siempre la depresión. Lo que sucede con la depresión es que la tristeza está constantemente presente y de un modo excesivo.
Y esa tristeza cambia tu manera de pensar, y debido a que estás triste, no piensas de un modo normal. Todos los pensamientos son negativos. Piensas que nadie te quiere, que nunca mejorará tu situación, que tu vida ha sido un desastre, que nunca más podrás volver a trabajar como antes, y eso hace que te sientas más triste. Y como te sientes más triste, te sientes... más negativo. Y tienes un círculo vicioso. Creo que la mayoría de las depresiones se desencadenan a partir de lo que denominamos un suceso vital. Un suceso vital puede ser la muerte de alguien, tu mujer, tu padre, tu hijo. Ese suceso puede desencadenar una depresión. Luis, en tu caso, ¿cuál fue el suceso? Sí puedes decirlo, ¿no? Por supuesto que sí. Creo que en mi caso el desencadenante fue la medicación que tomaba para el corazón. Pero tenemos que ser muy prudentes a la hora de comentar las causas de una depresión. Creo que en mi caso, yo soy muy ansioso y muchas personas con depresión son muy ansiosas. Siempre me preocupaba mucho por mi salud. Tenía un problema cardíaco menor. Se llama fibrilación auricular. Lo conozco muy bien. Mi padre tenía exactamente lo mismo. Se llama fibrilación auricular paroxística. Exactamente. Eso es lo que yo tenía. Y me trataban con un medicamento. Durante un tiempo tomé Sotalol, pero dejó de ser efectivo. Entonces mi médico me cambió la medicación y empecé a encontrarme muy mal. Tenía un viaje muy importante a Sudáfrica y estaba muy ansioso porque me estaba afectando la fibrilación auricular. Aparecía y desaparecía, ¿no? Exacto, la conoces bien. Hasta que se vuelve permanente. Sí, pero yo no quería. Mi primo la padece permanentemente. Y no es un problema grave. En cualquier caso, me prescribieron otra medicación para el corazón. Y creo que con mi histeria y el medicamento fui cayendo. Y cuando digo cayendo, me refiero a la peor situación de mi vida. Peor que la muerte de mi mujer. Y decir esto es terrible. Pero es verdad. Incluso peor que la muerte de mi mujer. Y me da vergüenza decirlo, pero es cierto. Porque nada podía ser peor, ¿no? Así es. Creo que la gente no lo comprende. Estar gravemente deprimido no se parece en nada a lo que a menudo sentimos. Cuando los amigos te dicen, ¿cómo estás? Bueno, estoy un poco deprimido. Esto es... leve. Sí, leve. La depresión grave es una enfermedad muy seria. 1 de cada 10 personas deprimidas se suicida. Es una enfermedad muy seria. Y mi argumento es que la depresión sería respecto a la tristeza lo que el cáncer es respecto a un crecimiento celular normal. Es un proceso normal que se vuelve maligno. En mi caso, yo tenía instintos muy suicidas. Me tuvieron que ingresar en el hospital y allí estuve 3 semanas. Venía unas horas a casa durante el día, en esta misma habitación, y solo pensaba cómo suicidarme. En esta misma habitación. Me sentaba ahí, en ese sillón. ¿Y qué maneras estabas pensando? No sabía cómo hacerlo. Es curioso, siendo biólogo parece que debería saberlo, pero hacerlo de un modo fiable. No quería que todo empeorase, no sabía cómo hacerlo. Tengo demasiado miedo a las alturas. Tengo demasiado miedo a tirarme al tren. Lo quería hacer con medicamentos, pero no lo hice porque mi mujer se plantó firme. Permítame que haga una puntualización. Uno de los peores aspectos de la depresión es el dolor que sufren aquellos que conviven con alguien que está deprimido. Son un grupo muy perjudicado. Los que están deprimidos solo piensan en ellos mismos. Aunque solo sea para suicidarse. Sin duda, y son siempre muy negativos. Nada puede satisfacerles. Para la madre, el marido, el hijo, vivir así con alguien es absolutamente terrible. Y la sociedad nunca se acuerda de ello. No, no lo hace. En general, no se piensa en ellos. En general, es un grupo que sale muy perjudicado y creo que necesitan mucha ayuda.
Y he escrito este libro no tanto para los que sufren una depresión, sino para los que conviven con ellos. Para ayudarles. Tienen que comprender que no pueden ayudar a alguien deprimido. Todo lo que pueden hacer es ser agradables. No les ayudas si les dices, debes intentarlo de nuevo, o vamos al teatro, o olvídalo. No podemos ayudarles. Solo los profesionales pueden ayudarles. Y el motivo por el que no me suicidé es muy interesante. Mi mujer estaba muy enfadada conmigo. No entendía mi depresión. Éramos muy felices, estábamos felizmente casados. Yo tenía un buen trabajo, un buen piso. ¿Por qué tenía que suicidarme? En una ocasión me dijo que sería injusto para los niños y para ella. Y me comentó, si sigues así dentro de un año, te ayudaré a morir. Le dije, de acuerdo, confié en ella. Le hice caso y abandoné la idea de suicidarme. Lo que la terapia cognitiva pretende es darte a entender que tus pensamientos negativos no son reales. Cuando el paciente dice, nadie me quiere, el terapeuta le dirá, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo con tus hijos. ¿Lo comprende? Se trata de la realidad. Se tiene que enseñar a la gente a reconocer su negatividad y a que cambien la manera de pensar. Hoy disfrutamos de más comodidades, viajamos más y nuestras posibilidades adquisitivas han crecido. Podríamos pensar que el grado de satisfacción de nuestra sociedad es mayor. Pero las cifras nos cuentan otra historia. En los últimos 45 años, la tasa de suicidios se ha incrementado de forma global en un 60%. Y según la OMS, esto lo sitúa entre las 3 primeras causas de muerte entre los 15 y los 44 años. Además, las tentativas que no acaban en muerte son 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados. Y aunque los hombres se suicidan más del triple que las mujeres, ellas cometen más intentos. Este incremento global es especialmente significativo porque va acompañado de algunos cambios. Tradicionalmente el suicidio ha sido más común entre los hombres de edad avanzada, pero ahora está aumentando mucho entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Son los países mediterráneos y no los nórdicos donde han aumentado más las actitudes suicidas. España es un triste ejemplo de ambas cosas. Es el país donde más se ha incrementado el número de suicidios en los últimos 25 años. Y las cifras son especialmente alarmantes entre los adolescentes, donde se ha cuadruplicado entre los chicos y triplicado entre las chicas. En cifras absolutas, las tasas de suicidio varían mucho según los países, y son los del este de Europa, como Bulgaria, Bielorrusia, Ucrania o Hungría, los que encabezan esta macabra lista. Es muy difícil encontrar una explicación común a estas diferencias, pero los cambios socioeconómicos, ya sean para mejor o para peor, parecen ser un factor de riesgo importante. En Japón, por ejemplo, donde el número de suicidios también ha aumentado, la recesión económica y la pérdida de la identidad corporativa que tanto se fomentó en la sociedad de posguerra pueden ser algunas de las causas principales. Pero los expertos coinciden en que señalar exclusivamente hacia la falta de estabilidad económica, a la competitividad o a la baja tolerancia al fracaso de las sociedades modernas es simplificar la cuestión. De hecho, el éxito profesional y el reconocimiento público no son garantía de inmunidad. Son muchas las personas célebres que han dimitido de la vida, lo que evidencia que la decisión es el resultado de factores sociales y psicológicos muy complejos y diversos. Todos podemos ser potencialmente depresivos, solo que evidentemente también hay factores que pueden predisponer y no están igualmente distribuidos. Hay más riesgo de que se desarrollen depresiones si hay antecedentes familiares, pero no necesariamente por razones genéticas. Por supuesto que puede haber genes que influyan en la vulnerabilidad a la depresión. Pero además hay vías extragenéticas de transmisión, de pautas relacionales que son de alguna manera depresógenas. Por ejemplo, familias en las que los valores dominantes tienen mucho que ver con la exigencia y
con un no reconocimiento o una no valoración de los esfuerzos realizados para responder a esas exigencias. Yo creo que nuestro cerebro está en permanente desequilibrio bioquímico y que cuando nos deprimimos es porque unos determinados y específicos desequilibrios están recogiendo carencias, pérdidas, factores traumáticos o desestabilizantes de nuestro entorno y procesándolos de una determinada manera. Por tanto, yo creo que tan importante como lo que pasa en nuestro cerebro es lo que pasa a nuestro alrededor a la hora de buscar causas, que además siempre van a ser múltiples. Nunca va a haber una única causa. El sufrimiento expresado psicológicamente a través de tristeza, a través de incluso inhibición del curso del pensamiento, abulia, falta de estímulo para la actividad, etcétera, es una parte. Luego hay también síntomas que son bastante más físicos, como puede ser la pérdida de apetito o la pérdida de impulso sexual o las dificultades de sueño. Nos lo va a decir el sentido común, ¿eh? Hay que fiarse bastante del sentido común. Yo creo que hay una tendencia en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a buscar enseguida el experto, ¿no? Yo me alarmo un poco cuando oigo esas campañas diciendo ve usted a alguien triste, esté atento porque puede ser una depresión. Bueno, yo creo que eso, según cómo, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Tratar, pues tenemos dos grandes vías de actuación, que es la farmacoterapia y la psicoterapia, y creo que debemos contar con las dos, y que son complementarias y no competitivas. El uso de psicofármacos, no solo de antidepresivos, todos los psicofármacos, también los ansiolíticos, no digamos los neurolépticos, sin un control adecuado, es peligroso, porque son medicamentos que tienen efectos tanto directos como colaterales, intensos y que pueden ser peligrosos. Tiene que ver, yo creo, con el hecho de que siempre tendemos a buscar la magia, esa magia que oficialmente ya no existe o que está mucho más desacreditada que hace unos siglos, pues nos vuelve a entrar por la puerta falsa en forma de estas expectativas desmesuradas de la píldora varita mágica. Creo que hay varias enfermedades candidatas a ser la del siglo XXI y la depresión seguramente es una de ellas. Yo creo que si pensamos en este desarrollo de la civilización moderna como tan, digamos, centrado en rendimientos, en una búsqueda compulsiva de rendimientos y una menor valoración de los aspectos personales, podemos entender que la depresión ahí tiene muchos espacios para infiltrarse y crecer. Es decir, si pensamos en esos ejecutivos que se deben a su empresa no la jornada de 8 horas, sino las 24 horas del día, podemos pensar, claro, si hacemos de ese tipo de relación laboral un símbolo de la sociedad actual, podemos comprender perfectamente que ese ejecutivo tiene un serio riesgo de deprimirse porque no está atendiendo a unas necesidades afectivas, emocionales muy importantes.